Lunes 17 de octubre, soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la primera edición de JN Noticias. Veamos ahora nuestros titulares. Resultados de Lima Metropolitana se proclamarán tras la resolución de actas observadas. Conflictos electorales en las elecciones regionales y municipales 2022 se redujeron en un 38%. La presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral expresó su preocupación sobre los ataques a los organismos electorales. Comenzamos rápidamente con la información. Los resultados de las elecciones de Lima Metropolitana se brindarán tras la resolución de todas las actas observadas. Veamos. Una vez que se resuelvan la totalidad de actas observadas en Lima y dichos pronunciamientos adquieran firmeza, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro procederá con la proclamación de resultados de las autoridades electas de Lima Metropolitana para el periodo 2023-2026, señaló el citado órgano electoral. 9 de los 10 jurados electorales especiales instalados en el Distrito Electoral Provincial de Lima han resuelto el íntegro de las actas observadas de sus jurisdicciones y procedieron a remitirlas a las correspondientes oficinas descentralizadas de procesos electorales para su ingreso al cómputo de resultados sin que haya mediado recurso de apelación alguno. Hasta el pasado viernes 14 se encontraban pendientes de resolución 27 actas observadas a cargo del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1. Una vez que este órgano electoral emita pronunciamiento, deberán transcurrir 3 días hábiles, en los cuales podrá impugnarse lo resuelto ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual zanjará el asunto en última y definitiva instancia. Una vez la OMPE derive el reporte del cómputo de resultados al 100% de la provincia de Lima al Jurado Electoral Especial, con este documento se procederá a proclamar resultados de Lima Metropolitana, tal como establece la Ley Orgánica de Elecciones. Y gracias a la campaña Elige una cultura de paz que promueve el Jurado Nacional de Elecciones, los conflictos electorales se redujeron a un 38% en comparación a las elecciones del 2018. Veamos. De acuerdo con un informe elaborado por especialistas de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, el pasado domingo 2 de octubre solo se presentaron 56 conflictos electorales en comparación con los 90 que se produjeron en las elecciones regionales y municipales 2018, reduciéndose así de manera significativa estas incidencias. Vemos en el cuadro que al día en las elecciones regionales y municipales, ¿no? A la fecha tenemos 56 conflictos electorales que se han registrado. Son los procesos electorales en los últimos 20 años y es una información que es importante que la ciudadanía la conozca, ¿no? Porque desde el año 2002 no teníamos un nivel de conflictividad electoral tan bajo, ¿no? Yo creo que ese es un avance bastante importante, ¿no? En la reducción de la conflictividad. Según las estadísticas registradas, las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Puno y San Martín, que tienen antecedentes de conflictos, presentaron menos incidencias con respecto a los comicios pasados, recuperando así la confianza de la ciudadanía en sus instituciones electorales. Vemos que los departamentos, justamente como comentaba, de Loreto, Ancash, La Libertad también, ¿no? Sobre todo que Loreto es el que tuvo más conflictos electorales, ¿no? Claro. Todo en rojo. Sí, la mayoría de estos conflictos se han registrado sobre todo en distritos, ¿no? En el cual pues el cuestionamiento al proceso electoral se ha percibido en cuestionamiento, ¿no? Y eso se ha manifestado a través de hechos de violencia que rechazamos, ¿no? Cabe resaltar que la campaña Elige una cultura de paz se desarrolló en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022, la misma que tiene como principal objetivo sensibilizar a las organizaciones políticas, organizaciones sociales y ciudadanía en general para un ejercicio y práctica constante de valores democráticos, pero además recordarles la importancia de rechazar hechos de violencia en los procesos electorales.
Y la presidenta del Tribunal de Honor, Elena Alvítez, expresó su preocupación tras el uso de la violencia en los últimos comicios. Expresamos nuestra grave preocupación por el uso de la violencia en los comicios, tanto verbal como físico. Esas fueron las palabras de la presidenta del Tribunal de Honor, Elena Alvítez, tras los últimos comicios. Nosotros hemos elaborado un comunicado que intenta hacer un balance de esta primera etapa, luego de la jornada electoral del 2 de octubre, ¿no? Donde expresamos nuestra grave preocupación respecto a el uso de la violencia en general en los comicios y los hechos que se suscitaron el día de la elección, ¿no? Sea violencia verbal como violencia física, ¿no? Como el hecho paradigmático es lo sucedido en el centro poblado de Marcabalito, en la región de La Libertad, donde hubo un enfrentamiento en un local electoral, se quemaron ánforas, material electoral, y el enfrentamiento tuvo como saldo un fallecido. Asimismo, lamentó el atentado que se realizó contra el Jurado Electoral Especial de Lima Este en Santa Anita. Precisamente otro de nuestras conclusiones es como Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, donde se establece que debe haber respeto a la información y al trabajo que realizan las instituciones encargadas de velar por los comicios y de desarrollarlos, como son la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Repudiamos el atentado que fue hecho contra el Jurado Electoral Especial de Lima Este en Santa Anita, ¿no? Claro. Creemos que el Pacto Ético Electoral no solamente excluye este tipo de conductas, sino que más bien insta a los candidatos y candidatas y a sus seguidores a precisamente respetar a los organismos y acatar aquello que los organismos electorales tienen a bien disponer, incluso el conteo de las actas y la declaración oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, exhortó a los candidatos que pasan a segunda vuelta a respetar los compromisos firmados en el Pacto Ético Electoral. Estamos en compañía de Sofía Pachas Maceda, con quien vamos a conversar acerca de este libro, Mujeres de ayer y de hoy, de Zoila Aurora Cáceres. Ella es historiadora y, por supuesto, le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lizzy. Muy amable por la invitación. Contenta otra vez de estar aquí. Gracias a usted. Siempre es un gusto tenerla aquí en el programa. Para que nos comentes sobre la historia, para empezar, ¿no? Para comenzar, de Zoila Aurora Cáceres, una mujer escritora, luchadora, activista por los derechos de la mujer, que narra sobre todo en este libro el rol que tiene la mujer aquí en todos los tiempos contemporáneos, exactamente. Para que me comentes, por favor, más sobre ella. Bueno, Zoila Aurora Cáceres Moreno, fue hija de Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno, entonces es una mujer que tiene una carga también importante históricamente, porque nosotros sabemos que esos nombres están vinculados a la Guerra del Pacífico, y ella también formó parte de la Guerra del Pacífico, estuvo en la campaña de la Breña, era una niña, ella nació en 1872, y luego, cuando ya creció, tuvo el vínculo con Clorinda Mato, que considero yo que ella es su guía intelectual, su madre intelectual. A partir de entonces, cuando empieza a escribir sus primeros ensayos en Argentina en el último cuarto del siglo XIX, hace una carrera intelectual sumamente interesante, empieza haciendo artículos, se dedica también al periodismo, hasta que publica en 1909 este libro que se llama Mujeres de ayer y de hoy, que es el primer libro de 5 libros que tienen que ver con diferentes facetas, y eso es lo interesante de ella, porque no solamente podemos decir que es escritora, sino también podemos decir que es historiadora, que es periodista, que es una interesante viajera para la época. Que recorre diversos pasajes de la historia, ¿no? Sí. Y algo también que nos llama mucho la atención, de que ella escribe sobre mujeres en el siglo XX, a pesar de que ella nació en el siglo XIX. Coméntame más sobre ello. Bueno, el libro está dividido en 15 acápites. En la primera parte ella hace una revisión histórica desde las mujeres de la antigüedad, empieza en Egipto,
y luego se queda en Renacimiento. Luego de Renacimiento es que empieza a hablar sobre las mujeres en el siglo XIX y lo hace sobre la base de su experiencia. Ella como lectora, ella haciendo reseñas de libros de escritoras francesas, y entonces articula el libro de una manera histórica, pero también de una manera literaria, haciendo estas reseñas, insertando estas reseñas que había ella publicado en la prensa hispanoamericana, ¿no? Entonces, además, también habla sobre la actividad feminista, que es una de las facetas más importantes de Soy Aurora Cáceres, porque ella, además de intelectual, también incursionó en el activismo feminista aquí en el Perú. Entonces es por eso que yo considero que es un libro como si fuese una especie de brújula que ella va a seguir en las siguientes décadas. Claro, porque recordemos también de que ella creó la Organización del Feminismo Peruano, ¿no? Donde ella, su misión era luchar por la igualdad de los derechos de las mujeres, y es por eso que creó esta organización. Y nos llama también aquí la atención, entonces, para que nos digas cuál es la diferencia entre el feminismo y la literatura en las mujeres. Bueno, la diferencia está en que una mujer puede escribir sin tener que cuestionarse la posición social de las mujeres. Exacto. Pero hay escritoras que hacen las dos cosas, o sea, empiezan a escribir y no solamente de diferentes temas que tienen que ver con la vida cotidiana, sino también se interesan por la educación en primer lugar, y después también empiezan a hablar sobre esta necesidad que se alcance una equidad dentro de la sociedad. Y eso lo vemos en la obra de Soy la Aurora. Soy la Aurora al inicio empieza a hablar sobre educación a fines del siglo XIX. No tiene el interés todavía sufragista. Eso es conforme ella va avanzando en el tiempo y se va obviamente conectando con los movimientos sociales que ella veía en Europa. Porque como habíamos dicho al inicio, ella era una infatigable viajera, entonces se captaba de diferentes maneras esta actividad en la que las mujeres estaban incursionando. Y ahí justamente ha recopilado todo en este libro Mujeres de ayer y de hoy, porque se puede decir que es un libro actual, como bien lo hemos mencionado, ¿no? No solamente se queda en la historia, no solamente un libro que recopila eso, sino que pueden pasar varios tiempos con respecto a eso. Sí, en algún momento en la presentación de este libro yo asumo que también es un libro que se actualiza de manera permanente cuando una nueva lectora empieza a indagar en sus páginas, ¿no? Porque claro, es como una lección de vida, ¿no? En el sentido de decir, bueno, las mujeres han tenido obstáculos en diferentes épocas, pero siempre han habido mujeres que tenían una visión que les permitía hacer desde su momento histórico cosas diferentes. Esas cosas diferentes que podían ser, obviamente, dependiendo pues el contexto en el lugar que se ubicaban, podían ser madres, pero también podían ser una líder política, también podían ser escritoras que podían difundir ideas y hacer pensar a otras mujeres en que su sociedad podía cambiar. Quizá en ese momento no, pero después sí, ¿no? Y yo creo que por eso es que es bien interesante también cómo un libro puede fomentarte estas preguntas, ¿no? De hacer el cambio social. Y eso se puede hacer pues en cualquier momento histórico. Si tienes una buena recepción, una buena comprensión lectora, vas a entender ese mensaje. Claro, ¿no? Porque acá se visualiza a la mujer donde ha estado en un estado de cambio constantemente, ¿no? Un estado de cambio permanente. Entonces, ¿qué significado tenía para la mujer en los albores del siglo XX? Bueno, el siglo XX va a marcar un cambio rotundo para las mujeres. Recuerden que es en el siglo XX donde la mayoría de países le otorga a las mujeres la ciudadanía. Incluso en el Perú, mira, este libro fue publicado en París en 1909. Un año antes, en 1908, se otorgaba el permiso a las peruanas para el ingreso a las universidades, sin el permiso. Entonces, eso obviamente fue de manera paulatina, pero nos estamos dando cuenta que allí es en el siglo XX, en la primera mitad, es que se logran hacer realidad muchos de los anhelos de escritoras que estaban reflexionando sobre los cambios sociales desde el último cuarto del siglo XIX. No solamente en Perú, en Perú eso va a tener una importancia después de la reflexión posguerra del Pacífico, ¿no? Ahí entran a tallar Clorinda Mato, Mercedes Cabello, ¿no es cierto?, Teresa González de Fanning, también Elvira García García, que con su trabajo no solamente pedagógico, sino también de escritoras, haciendo libros, artículos, motivaban al cambio, ¿no? Entonces, la sociedad tenía que cambiar, por ejemplo, otorgándole a las mujeres mejor educación, porque finalmente ellas eran las primeras formadoras de los futuros ciudadanos.
¿no? Entonces era una manera de hacer el cambio. Claro, porque este libro no solamente es como ya lo mencioné, un tratado histórico, pues no, sino trata de determinarse de un llamado a la acción con respecto a las mujeres de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos explicado un poco más sobre este libro muy interesante. Para finalizar, por favor, ¿dónde lo podemos encontrar? Tengo entendido que se va a hacer una presentación. Sí, muchas gracias. Esta reedición se va a presentar el 27 de octubre en el Museo Andrés Avelino Cáceres. Y bueno, y yo quiero agradecer porque la gestión también la hemos hecho ante la Municipalidad de Miraflores, donde queda en el Parque Reducto de Miraflores el Museo Cáceres, y allí encontramos también objetos de Soy la Aurora. Entonces hay pinturas, hay objetos de la familia Cáceres. Entonces por eso que me parece bien interesante y simbólico que se haga en este lugar esta presentación. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos comentado más. Ya lo saben, ya tienen toda la información para que puedan adquirir este libro muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora sí, lo dejamos con imágenes de Tumbes. Continuamos con la información. La defensora del pueblo pidió a las nuevas autoridades que en su gestión promuevan la igualdad de oportunidades sin discriminación. Veamos. La Defensoría del Pueblo respalda el pedido de diversas organizaciones de personas con discapacidad para que las autoridades electas de los 43 distritos de Lima Metropolitana y del Callao cumplan con garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Desde el primer día del ejercicio de sus funciones se preocupen y pongan en la agenda prioritaria el tema de las personas con discapacidad. El pedido que hacen estas personas, con todo derecho, es que se invierta el 0.5% del presupuesto que está asignado legalmente para el tema de infraestructura y de romper con las barreras, pero también piden que teniendo ellos la responsabilidad de todo el tema del planeamiento urbano de la ciudad, puedan diseñar ciudades que sean completamente inclusivas, es decir, todas las construcciones, las autorizaciones tomen en cuenta como iguales a las personas con discapacidad. Las OMAPETs, que son las instituciones más vinculadas a ellos y que están en los municipios, tengan personal formado, sean oídos, participen en campañas, es decir, cómo las personas con discapacidad van a ser oídas, representadas y respetadas por sus autoridades locales. Lo mismo vamos a hacer en el interior del país y claro, hay que señalar que en el país hay más de 3 millones de personas con discapacidad y ellos merecen ser respetados en sus derechos y reconocidos, romper todas las barreras que hay y que efectivamente el Estado pueda dar ese servicio. Y la primera entrada son las autoridades locales. Cabe recordar que las gestiones regionales y municipales actuales no cumplieron en su totalidad con asignar un presupuesto adecuado ni brindar los recursos necesarios en beneficio de las personas con discapacidad. Parwa Oblitas, representante de la Dirección Nacional de Educación del JNE, señaló con respecto a la discriminación que hay conceptos arraigados que deben cambiar. Veamos. En entrevista para JNE Noticias, la coordinadora del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones, Parwa Oblitas, afirmó que el problema de la discriminación aún afecta el correcto desarrollo de los procesos democráticos que se realizan en nuestro país. Las personas encuestadas han señalado que en un 44% su color de piel es una razón de la discriminación, en un 37% los rasgos físicos, en un 36% la orientación sexual, en un 34% por su discapacidad y en un 29% por su forma de hablar. Claro. Y en este escenario sería importante hacer la pregunta, ¿qué nos está pasando que todavía tenemos este problema de la discriminación en nuestro país? Sí, lamentablemente hay una serie de estereotipos, de prejuicios,
que están vigentes hasta el día de hoy, que espero que estemos cambiando, pero como bien lo hemos visto, las personas discriminamos, vamos a decirlo así, la población discrimina porque hay algunos conceptos todavía arcaicos, algunos conceptos arraigados que deben ir cambiando, ¿no? Oblitas indicó además que el nivel de respeto es fundamental en nuestra sociedad. Según el perfil número 8 del Jurado Nacional de Elecciones, en el 2021, el 77% de ciudadanos afirmaron que se respetan poco o nada los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans. Se hizo la pregunta de ¿qué población crees que es la más discriminada, ¿no? Y en un 70% las personas encuestadas señalaron que eran las personas LGBTI, luego también que las personas con discapacidad en un 61% y las personas afro en un 55%. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de que cuál es el nivel de respeto de los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans, podemos ver que, por ejemplo, el 2016, si hacemos la suma de poco o nada son respetados estos derechos, podemos sumar a un 79%, ¿no? Mientras que el 2021 esta cifra es del 70 y más o menos el 77%, ¿no? O perdón, 67%. El perfil electoral 8 forma parte de una serie de documentos fundamentales que el Jurado Nacional de Elecciones difunde durante los procesos electorales, de cara a informar a la población sobre la realidad electoral, social y política que atraviesa nuestro país. Y RNIEC suspendió la emisión virtual de actas de fallecimiento a raíz de los registros de defunciones falsas en la plataforma de SINADEF. Veamos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil denunció ante el Ministerio Público los casos de registro de defunción de personas que no han fallecido. En ese sentido, Carmen Velarde señaló que el RNIEC no declara los fallecimientos de las personas y solo genera las actas sobre esto. Le comento que hay una autoridad que nos ha estado llamando del MINSA porque nos ha dicho ¿por qué me han cerrado y me han bloqueado los usuarios? Les hemos dicho, necesitamos que tú nos valides los usuarios. Tienes 67.000 usuarios, dime cuáles realmente están activos, cuáles no, a quién están hackeando. Dame 15 días hábiles. 15 días hábiles, como le digo, oye, tengo a 3 minutos un iceberg. 15 días hábiles, bueno, tal vez nuestro error fue ceder a eso, ¿no? Darles confianza para que ellos tengan un tiempo, pero se les está saliendo de las manos. Así que llamar para que me digan, por favor, no me cortes, mire, por favor, las decisiones han sido tomadas y yo le hago un llamado al ministro, a las autoridades, por favor, investiguen qué está pasando en el área tecnológica, coordinen con los médicos porque a ellos también les están haciendo daño en su prestigio profesional. Por lo mismo, la entidad registral tomó la decisión de cerrar el sistema virtual para la emisión de actas de defunción SINADEF y que se realizaría manualmente. Lamentamos muchísimo esta decisión y le pido perdón a la ciudadanía porque generalmente son entre 12.000 y 15.000 personas que fallecen y que en ese dolor de perder a su ser querido no tenían que venir a RNIEC porque sabían que el acta se generaba de oficio. Pero lamentablemente la seguridad jurídica y los momentos difíciles que vive el país ameritan que hoy le demos esa prioridad y por lo tanto RNIEC no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir del día de hoy. Lo que significa, y le pido a los medios de comunicación su apoyo para difundirlo a la ciudadanía, que los familiares o cualquier persona, incluso a veces lo hacen los representantes de las funerarias, van a tener que acudir al RNIEC con el certificado de defunción impreso, manual, emitido por un médico con su firma, su huella digital, y van a tener que declarar la defunción. Así sabremos no solamente qué médico lo emite, cosa que ya sabemos ahora por la trazabilidad tecnológica, sino también qué persona está declarando la muerte de alguien y qué posible interés pudiera tener si es que esa persona realmente no ha fallecido. Por su parte, el Ministerio de Salud, ante la decisión del RNIEC, anunció que tomaría las medidas correspondientes. Entre ellas, realizará impresiones para aumentar la distribución de los formularios físicos a nivel nacional, los cuales habían disminuido con el uso del SINADEF. Dicha distribución se realizará a las direcciones regionales de salud.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República anunció que citarán a la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, para este miércoles 19, para así esclarecer los hechos y que brinde información necesaria. Cabe destacar que fiscales especializados en ciberdelincuencia y peritos del Ministerio Público iniciaron en las instalaciones del RENIEC y del Ministerio de Salud actos de urgencia y diligencias preliminares por el presunto delito de atentado a la integridad de datos informáticos. Y el Jurado Nacional de Elecciones y el Colegio de Abogados de Lima firmaron un convenio interinstitucional que les permitirá promover capacitaciones en Derecho Electoral y Gobernabilidad. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones y el Colegio de Abogados de Lima suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional para el desarrollo y promoción de actividades conjuntas relacionadas a la capacitación en temas de derecho electoral y gobernabilidad, entre otros temas de interés común, permitiendo de esta manera una mayor eficiencia en los servicios que ambas prestan. Los abogados son un pilar importante en el quehacer de la justicia electoral, porque todos los procesos jurisdiccionales electorales deben contar con la intervención de orientadores profesionales, es decir, con abogados que se hacen cargo del trámite, del planteamiento, y de la exigencia y de la defensa. Entonces, mientras un mayor número de colegas abogados, no solo de Lima, sino de todo el Perú, se encuentren suficientemente capacitados en materia electoral, seguramente la justicia misma va a ser debidamente canalizada y vamos a evitar conflictos inútiles y peticiones sin sentido. Las dos instituciones se comprometieron a elaborar coordinadamente planes o estrategias de trabajo para implementar actividades o iniciativas relativas al objeto del convenio, así como a proponer terna de ponentes o panelistas para la ejecución de actividades académicas y de fortalecimiento de capacidades. Igualmente, convinieron en contribuir a la capacitación, actualización y especialización del personal de ambas entidades bajo cualquier régimen de contratación, así como de los agremiados habilitados del Colegio de Abogados de Lima. El convenio lo que quiere es que se difunda el conocimiento del derecho en materia electoral y por lo tanto la colaboración del instituto que es rector, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y el colegio que tiene por finalidad difundir las especialidades, ayuda no solamente a que se conozca entre los abogados, sino que se haga una buena defensa cada vez que se plantea un caso ante el Jurado Nacional de Elecciones, evitando no solamente impugnaciones que no tendrían sentido, sino lograr la justicia, que es lo que en realidad todos queremos. Y hemos ido nosotros ajustando este convenio para que resulte beneficioso para ambas partes. Y lo que últimamente estamos haciendo la coordinación es también con los otros colegios de abogados, así como con la Junta de Decanos de los colegios de abogados del Perú, que son alrededor de 33 decanos de todos los colegios de abogados de nuestro país. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones se compromete a facilitar la participación de profesionales especialistas relacionados a derecho electoral y gobernabilidad, o aquellos que pueda congregar de acuerdo con su disponibilidad en apoyo a las actividades académicas de capacitación. Le informamos que el Centro Sismológico Nacional reportó exactamente a las 5:02 de la mañana que hubo un sismo a las 4:38 aproximadamente, con magnitud mayor o igual a 4,5. Recuerde tener su mochila de emergencia ante cualquier desastre natural. Con esa información nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en JN Noticias. Lo dejamos con las siguientes imágenes de Tumbes.